Berlín, 1943. La que una vez fue la orgullosa capital del Tercer Reich era ahora una ciudad envuelta en el miedo y marcada por la guerra. Sus calles, que alguna vez estuvieron llenas de vida y actividad, ahora estaban desiertas y llenas de escombros. Los bombardeos aliados se habían convertido en una rutina tristemente familiar, transformando el paisaje urbano en una extensión desolada de escombros y ruinas. Cada edificio destruido contaba una historia de pérdida y desesperación. El aire estaba cargado con el hedor a humo y polvo, un recordatorio constante del implacable ataque aéreo. La atmósfera era sofocante y la visibilidad se reducía a medida que el polvo se asentaba lentamente. El estruendoso rugido de los bombarderos que se acercaban al amparo de la oscuridad se había convertido en un presagio de muerte y destrucción, dejando a los berlineses refugiados en refugios improvisados, sus corazones latiendo al unísono con el aterrador ritmo de las bombas que explotaban. Las noches se llenaban de miedo y ansiedad, con cada sonido amplificado por la tensión. Noche tras noche, el cielo estallaba en un espectáculo aterrador de fuego y furia mientras las bombas incendiarias caían sobre la ciudad. Las llamas iluminaban la oscuridad, creando un paisaje infernal que parecía no tener fin. Las áreas residenciales, antes llenas de vida, quedaban reducidas a ruinas humeantes. Los hogares que una vez fueron refugios seguros, ahora eran solo recuerdos carbonizados. Monumentos históricos, símbolos del rico patrimonio cultural de Alemania, se derrumbaban bajo la implacable embestida. Cada piedra caída representaba una pérdida irreparable para la historia y la cultura de la nación. La devastación física se reflejaba en una creciente sensación de desesperación entre los habitantes de la ciudad, cuyas esperanzas se desvanecían con cada incursión que pasaba. La lucha diaria por la supervivencia se volvía cada vez más ardua. El zoológico de Berlín, que una vez fue un santuario de paz y asombro, no fue inmune al caos de la guerra que se cernía sobre él. Sus puertas, que antes daban la bienvenida a visitantes de todas partes, ahora estaban cerradas y dañadas. Sus extensos terrenos, hogar de una colección diversa de animales de todo el mundo, estaban ahora en la mira de los bombarderos aliados. Los jardines y recintos, que antes eran lugares de alegría, se convirtieron en campos de batalla. Los habitantes del zoológico, ajenos a la agitación política que envolvía su mundo, se convirtieron en víctimas involuntarias de un conflicto que apenas podían comprender. Los sonidos de la guerra eran extraños y aterradores para ellos. A medida que las bombas caían, el mundo que una vez fue seguro para los animales se haría añicos y su existencia tranquila sería reemplazada por una aterradora lucha por la supervivencia. La guerra no perdonaba a nadie, ni siquiera a los más inocentes. 22 de noviembre de 1943, una fecha grabada en los anales del zoológico de Berlín, para siempre sinónimo de tragedia y pérdida. Este día, marcado por el destino, cambiaría para siempre la historia del zoológico y de la ciudad misma. A medida que la oscuridad descendía sobre la ciudad asediada, un silencio inquietante se apoderó de los terrenos del zoológico. Las luces de la ciudad se apagaban y la tensión en el aire era palpable. La cacofonía habitual de sonidos de animales fue reemplazada por una quietud inquietante, como si incluso los animales sintieran la fatalidad inminente. Los rugidos, aullidos y cantos se silenciaron, dejando solo el susurro del viento. En lo alto, el zumbido revelador de los bombarderos que se acercaban perforó la quietud, señalando el comienzo de otra noche desgarradora para los ciudadanos de Berlín. La amenaza en el cielo era inconfundible. Sin que las desprevenidas criaturas de abajo lo supieran, una fuerza de más de 760 bombarderos Lancaster británicos se abatía sobre la ciudad, sus bodegas de bombas cargadas con una carga mortal de explosivos y bombas incendiarias. La magnitud del ataque era abrumadora. El objetivo principal esa noche era el corazón industrial de Berlín, pero a medida que los bombarderos se acercaban a su objetivo, una combinación de factores, quizás incluyendo poca visibilidad o errores de navegación, conspiraría para cambiar la trayectoria del ataque, dirigiéndolo hacia el desprevenido zoológico. La desviación sería catastrófica. Aproximadamente a las 10 de la noche, las primeras bombas comenzaron a caer. El sonido de las explosiones resonó por toda la ciudad. La tierra tembló cuando los explosivos de alta potencia detonaron con una fuerza ensordecedora,
enviando ondas de choque a través de la ciudad. Los ciudadanos se refugiaron, temiendo por sus vidas. Los edificios se derrumbaron, las ventanas se hicieron añicos y el cielo nocturno se iluminó con un resplandor naranja misterioso a medida que los incendios se encendían en el paisaje urbano. La devastación era inmensa. El zoológico, atrapado en el fuego cruzado, estaba directamente en el camino de las bombas que caían. La destrucción fue total, dejando una estela de ruinas y desolación. La tranquilidad del zoológico se hizo añicos cuando las primeras bombas impactaron, desatando un torrente de fuego, ruido y destrucción. La paz que una vez reinaba en este refugio de vida silvestre fue reemplazada por el caos absoluto. El aire se llenó con el hedor acre de los explosivos y los gritos de pánico de los animales aterrorizados. Los rugidos, chillidos y aullidos de las criaturas resonaban en el aire, mezclándose con el estruendo de las explosiones. Los recintos que alguna vez albergaron criaturas exóticas quedaron reducidos a ruinas humeantes en un abrir y cerrar de ojos. Las jaulas de los leones, los aviarios y los estanques de los peces se convirtieron en escombros irreconocibles. Escombros en llamas llovieron sobre los aterrorizados animales, provocando incendios que se propagaron rápidamente por las estructuras de madera seca del zoológico. Las llamas se extendieron sin control, devorando todo a su paso. Los elefantes del zoológico, alojados en una enorme estructura de ladrillo y acero, eran particularmente vulnerables al ataque. Sus grandes cuerpos no podían encontrar refugio adecuado en medio de la devastación. El edificio, diseñado para contener el inmenso tamaño y la fuerza de estos gentiles gigantes, ofrecía poca protección contra el implacable bombardeo aéreo. Las paredes de ladrillo se agrietaron y el acero se dobló bajo la presión de las explosiones. Mientras las bombas caían a su alrededor, los elefantes trompeteaban aterrorizados. Sus enormes cuerpos temblaban de miedo. Sus ojos reflejaban el pánico y la desesperación, incapaces de comprender la magnitud del desastre. El aire dentro de su recinto se volvió denso por el humo y el polvo, lo que dificultaba la respiración. Cada inhalación era una lucha y el ambiente se volvía cada vez más irrespirable. Los cuidadores del zoológico, con los rostros iluminados por la luz parpadeante de los incendios, lucharon valientemente para controlar el caos y atender a los animales heridos. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más desesperada. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron obstaculizados por los implacables bombardeos y la rápida propagación de los incendios. La magnitud del desastre superaba cualquier intento de controlarlo. La presión del agua era baja, lo que hacía casi imposible extinguir las llamas que envolvían las estructuras de madera. Los bomberos luchaban contra la falta de recursos, mientras las llamas continuaban su avance destructivo. En medio del infierno comenzó a instalarse una sensación de desesperación a medida que se hacía evidente que muchos de los habitantes del zoológico no sobrevivirían a la noche. La tragedia se cernía sobre el zoológico, dejando una marca imborrable en la historia. Sección 4. El Calvario de los Elefantes. El recinto de los elefantes, que una vez fue símbolo de su fuerza y resistencia, se convirtió en una trampa mortal aterradora. Atrapados dentro de los muros que se derrumbaban, los elefantes se agitaban y trompeteaban en pánico. Sus enormes cuerpos chocaban mientras buscaban desesperadamente escapar del infierno. El intenso calor de los incendios encendió el heno almacenado dentro de su recinto, llenando el aire de humo asfixiante y convirtiendo su refugio, que alguna vez fue seguro, en un infierno embravecido. La difícil situación de los elefantes fue presenciada por horrorizados cuidadores del zoológico y residentes cercanos que habían buscado refugio en los búnkeres subterráneos del zoológico. Los gritos de terror de los animales resonaron durante toda la noche, un testimonio inquietante de la crueldad indiscriminada de la guerra. Un cuidador del zoológico, con la voz temblorosa de emoción, recordó más tarde la desgarradora escena. Los elefantes gritaban, un sonido terrible, como nunca antes había escuchado. Era como si supieran que iban a morir. A medida que los incendios se intensificaban, la situación de los elefantes se volvía cada vez más desesperada. Algunos sucumbieron a la inhalación de humo, sus enormes cuerpos colapsaron entre las llamas, otros, con sus gruesas pieles quemadas y ampolladas, se volvieron locos de dolor y terror. Sus gritos de trompeta eran una sinfonía de sufrimiento que resonaba por toda la ciudad en llamas. Sección 5. Un deber sombrío, eutanasia entre los escombros.
Al amanecer sobre la ciudad devastada, el verdadero alcance de la carnicería en el zoológico se volvió terriblemente claro. El otrora vibrante parque de animales era ahora un paisaje desolado de escombros humeantes y metal retorcido. El aire era denso por el hedor a muerte y el sonido de gemidos de animales heridos. Los cuidadores del zoológico, con los rostros manchados de hollín y lágrimas, emergieron de sus refugios para enfrentar la sombría tarea de evaluar los daños y atender a los heridos. El recinto de los elefantes era una escena de absoluta devastación. La enorme estructura de ladrillo y acero se había derrumbado parcialmente. Su techo se había derrumbado por la fuerza de las bombas. En el interior, los restos carbonizados de los elefantes yacían esparcidos entre los escombros, un testimonio de la ferocidad de la tormenta de fuego. De los 4 elefantes del zoológico, solo uno, una joven hembra llamada Tsavo, había sobrevivido milagrosamente a la noche. Enfrentados al sufrimiento abrumador de los animales heridos y la falta de recursos para brindar la atención adecuada, los cuidadores del zoológico se vieron obligados a tomar una decisión desgarradora. Para evitar más dolor y sufrimiento, tomaron la agonizante decisión de sacrificar a muchos de los animales que habían resultado gravemente heridos en el bombardeo. Era un deber sombrío que se hizo aún más difícil por la carga emocional de los acontecimientos de la noche.